Amigos, amigas, toscaleros, toscaleras, hoy me voy a la calle San Miguel. Me voy a la calle San Miguel porque en la calle San Miguel nació y falleció un jugador de fútbol del Club Deportivo Tenerife, y que además jugó en el Extremadura, en el Linense, en el Ceuta, en el Numancia. Sí. Y aquí, antes de llegar al Tenerife, en 1956, procedente del Weimar, había jugado anteriormente en el Leones, en el Cruz Verde, en el Almirante y en regionales en Atlético Paso. ¿Sí? Un jugador toscalero que, ya digo, jugó en el Tenerife y que yo, digamos, ya en su época de retirada y ya en su época en la que ya tenía su edad, pues me lo encontraba por la calle de aquí del Toscal, paseando con su señora, caminando, y nos saludábamos. ¿Sí? Era una persona muy agradable, afectuosa, ¿no? Afectuosa. Mientras que en el terreno de juego siempre yo le recuerdo, ¿no? Yo, pues claro, yo tenía pues 10 años, sí, 10 años o algo así, 10 11 años, cuando yo le vi jugar. Y también le vi entrenar con Heriberto Herrera, cuando el equipo subió a primera división. Aunque era un jugador clásico de fuerza, ¿no? Físico. No era el jugador de dribbling, no era el jugador de que usted pudiera decir, no, es que este señor hizo esta jugada y aquel, no. Era el jugador de fuerza, de que el entrenador le decía, marque usted a ese jugador y que toque el menor balón posible. Sí, tenía mucho empuje, ¿no? Bastante fuerza física, ¿no? Incluso tengo entendido que con el Numancia, con el equipo Numancia, estuvieron a punto de ascender también. Y habían varios jugadores tinerfeños, ¿no? Empieza uno a revisar estas biografías, las empieza uno a revisar y se va dando cuenta de la cantidad de jugadores de la isla de Tenerife que jugaban en la península, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 yo lo tengo aquí la anotación, ¿no? Tengo aquí la anotación porque claro, son cosas que yo, pues por mi edad, ¿no? Por mi edad en aquel tiempo, pues lógicamente conocía muy poco, digamos, el nombre de jugadores que no estaban en el Tenerife o que eran de Tenerife y marchaban a la península, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, cuando llega este señor al Tenerife, el entrenador era Diego Lozano, que además era jugador también del Tenerife, o sea, era entrenador y jugador. Y pone que de los 25 partidos que jugó, no, que jugó 25 partidos de los 32 partidos que se celebraron. O sea, que faltó en 7 partidos. Jugó 25 partidos.
¿sí? Y que compartía, digamos, alineación con un chico de La Gomera de nombre Ramón Herrera. Uh-huh. Y luego, claro, es curioso, ¿no? Es curioso porque en este equipo, creo que fue en el Numancia o en el Tenerife, no sé, no tengo el dato aquí correcto, pero jugó con Alfonso Rodríguez Foncho, ¿sí? Del que les he hablado muchísimo, ¿no? De Foncho, porque era el novio de la chica que hacía los puntos de media aquí, cogía los puntos de media, aquí la tenía mi madre de empleada para coger los puntos de media, porque era la época en que las medias había que coserlas, ¿no? Las carreras de media se cosían con una maquinita, y Foncho venía a enamorar desde La Laguna, porque era lagunero, y venía aquí a enamorar a la ventana con la chica que creo que se llamaba Silvia, ¿no? Y luego este hombre, Foncho, fue el jugador que ya comenté, que lo fichó el Barcelona, ¿sí? Lo fichó el Barcelona y fue internacional jugando en el Barcelona, y le marcó un gol a Irlanda, como que le mandó Nayín en la Copa de Ferias, creo que se llamaba, que la ganó el Zaragoza. Pues él le marcó a Irlanda con la selección española un gol desde casi el medio campo, que sirvió para ganar el partido. Eh, Poncho, Poncho, sí. Pues fue compañero de Ángel Alemán, ¿sí? Fue compañero de Ángel Alemán. Eh, sí. Pero luego cuando llegó al Tenerife, llegó José Espada de entrenador, pues tenía otro sistema de juego y no le dio oportunidades, ¿no? Amén de que ya estaba en edad de entrar en el servicio militar y le tocaba Melilla. Pero claro, como esto se refiere al año 1956, pues él llegó a Tenerife de nuevo licenciado en el año 59-60, y estaba de entrenador Urbieta, sí, que tampoco le dio muchas alternativas para jugar, hasta que luego ya llegó la época en que llegó Heriberto Herrera, salvó al equipo de bajar y al año siguiente lo subió a primera división. Entonces, este hombre de nombre Ángel Alemán Pérez, toscalero de la calle San Miguel, nació el 2 de octubre de 1936, es decir, que nació cuando el follón de la guerra civil. Uh-huh. Y aquí lo destacaban como un volante defensivo, que es lo que estoy diciendo, un hombre de mucha fuerza física, ¿no? De un poder físico. Es que incluso viéndolo ya de mayor, aquí por la calle Santiago, caminando con rumbo a la calle San Miguel, me imagino, ya se le veía, ¿no? Que a pesar de que andaba un poco renqueante con su señora, se le veía todavía ese poder físico que él adquirió. No sé si natural, me imagino que natural, porque en esa época, eh, bueno, con Heriberto Herrera era lógico, ¿no? Porque Heriberto Herrera les daba unas palizas de mucho cuidado, ¿no? A los jugadores. Y bueno, pues este hombre, al ver que
ya, pues ya tenía cierta edad y pensó en abandonar el fútbol, entró de empleado en un banco. Sí, entró de empleado en un banco y lo combinaba jugando en el San Andrés. Terminó jugando en el San Andrés, que es donde se retira. Alemán se retira en el San Andrés. Y para mí, pues, le recuerdo muchísimo. ¿Sí? Donde ustedes ven, no ya porque lo conocía aquí y me saludaba con él, en la calle Santiago, ¿no? Siempre era en la calle Santiago donde me comunicaba con él, ¿no? Sino le recordaba muchísimo en el campo de fútbol. Era el clásico jugador como recuerdo a Borredá, por ejemplo, ¿no? Sí, jugando con Villar Borredá. Sí. Lo recuerdo como Borredá, era una persona dura, físicamente dura, ¿no? Era difícil, podía pasar el balón, pero al contrario, era complicado que pasara, a través del cuerpo que Alemán tenía, ¿no? Sí, sí. Y yo, pues, claro, digamos que una persona de mi edad, con 10 12 ya con 13 años no, porque ya me marché a la península, ¿no? Y luego, pues ya, cuando regresé, pues ya él prácticamente estaba ya trabajando en la banca, ¿no? Lógicamente. Le vi muy poco, ¿no? Vi algunos entrenamientos cuando venía de vacaciones con Heriberto Herrera, vi algunos entrenamientos y algunas cosas, pero realmente no era exactamente el seguimiento que yo podía tener. E incluso en algún desplazamiento que hizo el Tenerife a la península, pues no, vamos, no, vamos, no tenía esa cosa como tuve cuando justo Gilberto, ¿no? Que iba al Hotel Niza, ¿no? A recoger lo que me mandaba mi madre cuando estaba en la Universidad Laboral de Sevilla, no tenía ese trato, ¿no? Con él, en absoluto, ¿no? Pero ya, vamos, les afirmo que a pesar de ya la edad avanzada que tenía, eh, se conservaba, digamos, el físico, lo que era el físico, fuerte, se veía fuerte. Pues claro, los años no pasan en balde, ¿no? No pasan en balde. Pero era una persona que ya digo, que mientras jugó en el Tenerife y en todos estos equipos, como ya nombré, porque del Tenerife, claro, del Tenerife ya digo que se fue a la Extremadura, después al Linense, al Ceuta y acabó en el Numancia, que es en el equipo que ya comenté que estuvo a punto de subir y que tuvo de compañeros ahí en el Numancia, tuvo de compañeros a gente, ¿no? Que de aquí, de Tenerife, ¿no? Sí, 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 sí. Además me hace gracia porque, bueno, por ejemplo, el Leones del Toscal sí que lo conocí, ¿no? Pero el Cruz Verde no me suena. Y el Almirante menos todavía. Y eran los equipos en los que él estuvo. Y luego cuando, claro, el Atlético Paso, sí, porque es de La Palma, ¿no? Entonces se tuvo que desplazar a La Palma a jugar. Claro. Que fue cuando Diego Lozano se lo trajo para, se lo trajo para acá. Sí, está claro. Está totalmente claro. Ya, ya. Sí, sí, porque yo me imagino que Lozano sí confiaba en él. Sí. Creo que Diego Lozano confiaba bastante en él, porque fue el que lo llamó para jugar, para jugar en el Numancia. Sí.
Sí, 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 creo que sí. Pero claro, Heriberto Herrera ya tenía un equipo tipo, ¿no? Ya, tenía un equipo tipo que le iba de maravilla, ¿no? Lito, Colo, Correa, Álvaro, Villar, Correa. Claro, es que tenía ese equipo, un equipazo, ¿no? Tenía un equipazo con el que subió a primera división, ¿no? Entonces, claro, quitar a Borreda si no se lesionaba. Pero bueno, digamos que la trayectoria de él, pues ya digo que fue bastante interesante. La marcó muchísimo lo que hablo del físico de él y en la calle, lo que es en la calle. Yo, en mi trato con él, nunca le vi ni agresivo, no, sino normal, una persona normal, ¿no? Pero en el campo es como se transformaba, ¿no? Sí, sí. Es como en esas películas ustedes de ver del Hulk, ese Hulk, ¿no? Que ve que una persona normal y de repente se convierte en verde y grande, ¿no? Pues más o menos lo mismo, ¿no? Y además, una de las cosas que hizo, una vez retirado, que ya jugaba en el San Andrés, ¿no? Fue que con Julio Alonso arriba, ¿no? Que era el famoso Julito, al que se le hizo un homenaje, y en ese homenaje sí participó Alemán en el estadio del Tenerife. Se le hizo el homenaje a Julito y además había unas tertulias que se celebraban fuera de la Recoba. No sé quién las celebraba, porque no pone quién las celebraba, pero se celebraban unas tertulias, me imagino por radio, en donde él participaba. Claro, hablando de su tiempo, imagínense, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco equipos profesionales, cinco, seis equipos profesionales, no sé cuántos juveniles, o sea, un historial enorme, ¿no? Pues, claro, una trayectoria casi de 50 años, creo, ¿sí? Es que no puede ser menos, desde juveniles hasta llegar a profesional. Han pasado como unos 50 años, claro. Y como nació en 1936, ¿se imagina? Claro, tremendo, tremendo. Y yo, bueno, que yo, al verlo pasar por la calle Santiago, supiera que había nacido en la calle San Miguel, que era toscalero, porque claro, yo perdía su rumbo al llegar casi a la calle San Antonio, ¿no? Pero claro, entonces lo que sucedía era que subía a la calle San Antonio y se iba a la calle San Miguel, ¿sí? Pero yo no sabía nada. Yo me vine a enterar que era toscalero hace unos días atrás. Vamos, no tenía ni idea, porque normalmente los jugadores que llegaban al Tenerife venían generalmente o del Toscal o del Real Unión, y alguno llegaba del Weimar, y en este caso él llegó del Weimar, ¿sí? En el año 1956, ¿sí? Llegó al Tenerife en el año 1956 del Weimar, uh -huh. A través de este hombre, de Diego Lozano. Claro, me imagino que Diego Lozano como entrenador quería alguien físico en el centro del campo, ¿no? Sí, un volante que tuviera energía y que el contrario se sintiera, ¿no? Eh, Raro, ¿no? Para poder driblar, para poder pasar
de este jugador que se le ponía delante, ¿no? Y claro, esa fuerza física que él tenía, pues impedía muchos temas de este tipo, ¿no? Claro, es lógico. Pero ya digo, no tenía ni la más mínima de idea de que este hombre era toscalero. No tenía ni idea. No lo hacía toscalero. Y verlo jugar, ya repito, que lo vi jugar bastantes veces con el Tenerife. Lo vi. De esos 30 y tantos partidos, ¿no?, que jugó el Tenerife, y él jugó en 25, los que eran aquí en casa, eso los tuve que ver todos. Los tuve que ver todos. Claro, los tuve que ver todos. Sí, porque yo con 10 años iba a verlos todos. Iba con Gabriel, iba con este hombre que no me acuerdo ahora cómo se llama, Tomás, creo que se llama Tomás, que era el que se metía el puro en la boca cuando metía un gol el Tenerife. Era farmacéutico en la farmacia de la esquina de la Plaza Weiler. Sí, íbamos ahí, iba esta chica con el padre de ahí de la que es San Martín, que tenían un comercio de víveres, y que fue la que se tiró al campo en el partido del Tenerife con el Hércules, porque el árbitro dejó de pitar un penalti, ¿no? Y le dio con el bolso en la cabeza al árbitro. Sí, yo recuerdo todo eso, recuerdo todas esas vivencias, ¿no? Y, y en ese entonces Alemán jugaba. Alemán jugaba en el Tenerife. Habría que entrar más de lleno en el asunto, pero como yo realmente, ya digo que la cuestión profesional de cuando jugó en el Extremadura, jugó en el Linense, jugó en el Ceuta, y con el Numancia me enteré un poquito más, porque habían otros jugadores de aquí, de Tenerife, que jugaban ahí. Sí, ya digo, dice, jugaba Gonzalo Ramón Herrera en el juvenil, jugaba con Foncho, después eh, aquí le dijo que, no sé, es que hay gente que no le iba el tema de lo físico, ¿no? Sino le iba el tema de jugar, de driblar, de lanzar balones entre líneas. De a lo mejor pues a este hombre no se le daba ese asunto, ¿no? Y eso pues a algunos entrenadores pues no les apetecía poner un jugador así, ¿no? Claro, no les apetecía tener un jugador en esas circunstancias, ¿no? Pero yo, vamos, de lo que yo recuerdo jugando, puedo decir y afirmar totalmente que el jugador contrario, cuando intentaba pasar por detrás de él, chocaba con él. Pasaba el balón, pero el jugador no. Era falta o no, pero era una roca, era una auténtica piedra, ¿no?, en donde tú chocabas, físicamente chocabas con él. Y claro, a lo mejor eso, pues ya digo, hay entrenadores, como fue el caso, ya digo, el caso de este hombre, ¿no? No de Diego Lozano, que sí estaba contento con él, ¿no? Sino de otros entrenadores que no le dieron la misma, la misma oportunidad, ¿no? ¿Sí? Sí, porque ya digo que Urbieta, por ejemplo, no le dio esa oportunidad, ¿no? Y con Heriberto Herrera, pues como ya tenía su equipo tipo, que ya lo dije, ¿no?, que era Villar Borredá,
tampoco, digamos que, no sé si llegó a jugar algún partido, ¿no? Con Heriberto Herrera, no lo recuerdo. No lo puedo afirmar porque no lo recuerdo. Tendría que mirar las alineaciones que sucedieron en la época del ascenso con Heriberto Herrera. Pero ya digo que ahí ya, yo creo que ahí finaliza la aventura futbolística de Ángel Alemán Pérez, ¿no? Que es cuando se integra en el San Andrés, entra a trabajar en la banca, se empieza a jugar con el San Andrés y empieza con las charlas y tertulias con Julito, que Julito pues ya sabemos que fue un crack aquí en el Tenerife y se le hizo un partido de homenaje donde vino mucha gente de la península a jugar a ese partido de homenaje con Julito y Alemán jugó en ese partido, claro, porque era compañero de Julio, sí, jugó con Julio algún partido, ¿no? Así que yo, claro, como no me puedo extender demasiado en el asunto, porque no tengo, digamos, digamos, eh, un contacto con él, como ya he dicho, no sabía ni siquiera que era toscalero, no, no tenía ningún contacto, digamos, personal, ni con él, ni con su señora, ni exactamente la casa donde vivía en la calle San Miguel, porque la calle San Miguel, pues, va desde la calle San Francisco Javier hasta Almeida, ¿no? Pero imagino que era en la zona que va de la trasera del Teatro San Martín a la calle San Francisco Javier, donde también vivía Miguel. Miguel, el, bueno, es que a mí nombrar a Miguel con el letrero que le pusieron en la casa Pisaca ya me da revoltura de estómago, ¿no? Entonces, Miguel, el diseñador, el gran ganador de los festivales, de los disfraces de carnaval. Sí. Pues podía ser por ahí, por ese lado, donde estaba viviendo y donde falleció, claro, y donde falleció. Sí, porque hay un artículo que yo leí hace ya algo de tiempo y que yo lo dejé por aquí y, y claro, me lo encontré y de repente me dije, ay, pero sí, pero ¿cómo te has tragado esto teniendo un jugador del Tenerife, ¿no? Después de nombrar a los de la calle San Juan Bautista, nombrar a Justo Gilberto con la calle San Martín, ¿no? Tigre Barrio, nombrar a Jorge Fernández, nombrar a Luzbel, nombrar a Enrique Sanfiel y olvidarme de que tenía ese recorte de prensa ahí de Ángel Alemán Pérez, me dije, pero Paco, ¿qué pasa? ¿Cómo te has podido olvidar de este hombre cuando has tenido un contacto con él permanente? Porque era prácticamente todos los días. Era todos los días encontrarme con él y su señora por la calle Santiago y saludarme con él. Saludarme con él. Era una persona muy parecida a Tigre Barrios, ¿no? Que me saludo con él y a veces hablamos e intercambiamos alguna cosa, pero que no son conversaciones de larga duración ni nada de eso, ¿no? Y claro, ya al verlo pasar por la calle Santiago, pues podía pensar que vivía en el Toscal, podía pensar, pero ¿y si solamente iba de paso y se iba a otra zona, para allá, después de la ciudad juvenil, se iba para allá por la calle Santiago y tiraba por, no sé, por, por la iglesia del Pilar o Callao de Lima? Yo, claro, no tenía ni la menor idea. Y claro, cuando me lo encuentro hace 2 o 3 días ahí y empiezo a leer el asunto, digo, pero Paco, si te lo has tragado, ¿qué pasa, Paco? Si es un toscalero importante, un toscalero importante.
¿sí? Renombrado, sí, renombrado para la gente de mi época. La gente de hoy en día no tiene ni idea, pero estamos en Toscalero sacando a la gente que la gente, digamos, de ahora se debe enterar de lo que existió, ¿sí? Se debe enterar de lo que existió. Es como el artículo que sacó ayer en Raíces de Canarias este señor Ángel, que empieza a hablar de la cantidad de patrimonio canario que hay. Y yo, pues claro, dice, he escrito, ¿no? He escrito un comentario en el cual, bueno, del patrimonio canario, pues yo de hace 3 o 4 años me he empezado a enterar, porque realmente yo antes de eso no tenía ni la menor idea. Y como yo, aquí en el barrio, de la gente de aquí del barrio, aún saben menos que yo. Y otros ya han fallecido. Sí, han fallecido sin saber nada. Sí, cuando empiezan a hablar de que viene gente de Venezuela, que viene de no sé qué de México, que viene... Ni idea. Y claro, desde que se crea la televisión canaria, lo lógico, lo más lógico es que la televisión canaria le dedique a todo eso, le dedique a todo eso más tiempo que estar poniendo cosas que realmente no son canarias, sino son cosas de la península. Y nadie dice que que no se ponga cosas de la península, pero usted, si es la televisión canaria, lo que debe hacer es enseñar al canario que no sabe, como en este caso yo, de hace 3 años para acá, me empiezo a enterar de cosas porque antes nadie me había enseñado, ni en el colegio, ni en mi casa, ni los amigos, ni nada. Hasta que no conozco a Chacho Bouzou y a Rosendo Alcolea Cruz, yo no sé nada. Claro, no sé absolutamente nada porque nadie me ha explicado nada. Y me empiezo a enterar ahora. Me empiezo a enterar ahora. Pues este es el caso de Alemán. El caso de Alemán es que si aquí se hiciera un historial de todas estas cosas, que a lo mejor está hecho, porque el señor Arencibia de Torres, ¿no?, escribió un libro sobre la historia del Club Deportivo Tenerife. Y yo me imagino que voy a intentar conseguir ese libro para poderme, digamos, enterar no solo de esto, sino de otros equipos de fútbol de aquí, la cantidad de jugadores que emigraron de Canarias a la península. Porque claro, yo conocí a Agustín, que jugó en el Atlético de Madrid, pero era del barrio El Cabo Llano, ¿no? Donde estaba hoy el edificio de Hacienda, ahí vivía Agustín, que fue el centro delantero del Atlético de Madrid. Claro, jugadores que salieron de aquí a la península, como salió de aquí de Liberia Arocha y una serie de jugadores que salieron de aquí, pero el historial de esas personas, lo lógico es que si la televisión canaria hace un historial de las cosas canarias, tiene que intervenir todo, todo el arte, la cultura, todo. ¿Claro? Y este señor Ángel Alemán Pérez debería ser una persona nombrada y que se hablara de él como se hablara de Julito, de Antonio el Loco, de José Juan, de Gilberto, de Tigre Barrios, de tal. Un programa que esté hecho para recordar las cosas que han sucedido no solo ya en Tenerife, sino en las Palmas de Gran Canaria. Guedes, Tonono, Germán, claro, y los intercambios que habían de Tenerife con Las Palmas y Las Palmas con el Tenerife. Todas esas cosas, que se hable de eso. Pero solamente empieza usted a ver eso, empieza a ver programas como, yo qué sé, que empieza a ver a Belén Esteban y a no sé quién, pero usted dice, pero bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Es que a la gente no le interesa aprender? ¿Será? Entonces, a la gente no le interesa aprender de las cosas nuestras. Sí, el juego del palo, que tiene diversas facetas, como decía este hombre Ángel,
y que a mí me deja totalmente en 33. Me deja totalmente en 33 porque no tengo ni idea. Bueno, pues en el caso de Alemán, sí que tenía idea de verlo jugar, pero no sabía que era Toscalero. Y ahí, con eso, yo pues finalizo el tema porque no me puedo extender mucho más porque no tengo, una biografía en la cual yo pueda decir de toda su trayectoria en cada lugar donde jugó, en toda su trayectoria, cuántos partidos jugó, cuántos goles metió o cuántos. No puedo, porque no lo tengo, no lo consigo, es decir, no lo tengo, no lo puedo encontrar. Y gracias a Internet, muchas de estas cosas las puedo ver. Y en el caso de Ángel Alemán Pérez, pues lógicamente yo tenía esa nota ahí, como tengo muchas notas, como hoy he publicado la que hicimos con el Club de Leones de La Laguna, porque también el Club de Leones de aquí de Santa Cruz, hicimos también en el Parque Viri Clavijo, hicimos también para los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca de La Laguna, hicimos también un evento. Y claro, son cosas que lógicamente, si no hay personas como yo que son capaces de hablar lo que sucede o lo que ha sucedido, nada. Yo he estado hablando con personas, mire, ¿usted es del Toscal? Sí. Bueno, vamos a hacer algo. No, es que yo, es que tal. Oiga, ¿usted qué quiere? ¿Que esto se convierta también en caboyano? No, hay que hablar de las cosas que han sucedido en el barrio. Hay que hablar de las cosas que han sucedido en el barrio y de las cosas que han sucedido en Santa Cruz de Tenerife ciudad, sí, sin dejar de nombrar todo lo que es la isla o las islas, claro, pero si usted se centra aquí en Santa Cruz de Tenerife ciudad, que sepa usted lo que ha sucedido en el barrio El Toscal, lo que ha sucedido en el barrio El Cabo, lo que ha sucedido en el barrio Salamanca, en todo. Claro, para que la gente esté enterada de las cosas que han pasado, buenas, regulares, malas, todo, todo, que la gente nueva esté enterada de en dónde vive. Claro. Y yo ahora, pues claro, al haberme encontrado con este, documento en el cual se nombra a Ángel Alemán Pérez y que yo tengo contacto con él mientras vive, porque ha fallecido, ¿eh? Mientras ha vivido he tenido contacto con él y realmente no tenía ni idea de que era toscalero. Y además, el día que falleció, que creo que se hizo un partido en el cual se guardó un minuto de silencio, que jugó el Tenerife contra el Fuenlabrada, ¿sí? Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Ángel Alemán Pérez. ¿Qué quieren que les diga? Yo es que estas cosas me sorprenden enormemente de que tenga que ser una persona como yo que tenga que salir ahí a la palestra a hablar de estas cosas teniendo una televisión canaria que podía hablar de todos estos temas de la cultura, de la lucha canaria, del juego del palo, del silbo gomero, de todas estas cosas que tengan que ser a través de internet para una minoría, cuando la televisión es para una mayoría, y más allá llamándose televisión canaria. Una televisión canaria está para hablar de lo canario, digo yo, de todas las artes, de todas las cosas que se hacen, ¿no? De las personas que han vivido en Canarias, han fallecido y han dejado aquí una huella imborrable. Y ahí me quedo. Sí, ahí me quedo. Amigo Alemán, gracias por lo que le diste al Club Deportivo Tenerife y a los equipos por donde pasaste y dejaste el nombre del barrio del Toscal allá arriba. Un toscalero inolvidable.